Bueno, consejero presidente, consejeras y consejeros, señor rector, hoy asistimos a la instalación del Instituto Nacional de Elecciones y representa una nueva etapa en la vida político-electoral del país. El IFE fue configurado para tratar de erradicar un elemento nocivo en la vida de la democracia, y es la desconfianza de la sociedad en las elecciones. La desconfianza suspicaz en la limpieza de nuestros procesos electorales tiene una larga data en nuestro país. Surgió desde las primeras elecciones que celebramos en el siglo XIX como nación independiente. En aquel siglo México padeció diversos planes militares encabezados por los candidatos perdedores que desconocieron los resultados electorales, acusándolos de fraudulentos que se convertían en azonadas militares. La Revolución Mexicana tuvo como razón eficiente las elecciones que se celebraron en 1910 para darle por enésima vez una reelección a Porfirio Díaz. Madero convocó a las armas por el fraude electoral del que dijo haber sido víctima de las malas prácticas, y así se inició una etapa de violencia que duró más de 10 años, en la que murieron cientos de miles de mexicanos. Acción Nacional, desde su fundación, enarboló la necesidad nacional de partidos de ciudadanos y procesos electorales honestos, que los votos fuesen contados y contasen. Fue acérrimo crítico de las elecciones que se dieron en 1940, que la sociedad entonces las calificó de fraudulentas. Durante casi 60 años el PAN participó en elecciones que fueron un amasijo de tropelías, simulaciones, inequidades y una serie de experiencias que habitaron aquel mundo truculento que propició la impotencia del ciudadano y la desconfianza de poder ser artífice de cambios políticos pacíficos. La lucha por la democracia se convirtió en una larga lucha de la sociedad mexicana y, por supuesto, de nuestro instituto político. En burla a nuestra lucha infatigable nos llamaron los místicos del voto, cuando no ingenuos y otros consideraron que servíamos de comparsa para legitimar a un sistema profundamente antidemocrático. Luchamos contra un partido de Estado que, en el colmo del cinismo, habló del fraude electoral como patriótico. En realidad, fue un combate permanente contra las 1001 formas de burlar la voluntad ciudadana. Operaciones ratón loco, urnas embarazadas, tortuguismo, quema de actas, adulteración de actas de escrutinio, entre muchas cosas. Alquimia electoral fue el nombre que la picaresca le dio a toda esa serie de satrapías. Fue una lucha contra la simulación, la desviación de recursos públicos al partido de Estado y miles de figuras que hoy son la muestra para el país de un capítulo de la vergüenza nacional. Por eso, desde las diversas reformas electorales y particularmente desde la de 1977, establecimos como condición la necesidad de un órgano ciudadano que supervisara las elecciones: tribunal electoral, credencial con fotografía, integrantes de las mesas de votaciones. Hemos hecho de la democracia un medio indispensable para que el ciudadano participe, elija, exprese su deseo sobre los problemas más ingentes de la sociedad. Una democracia política que, consolidada, será un impulso para un cambio democrático de estructuras, ya sean sociales o económicas. Es la historia del nacimiento del IFE, pero su pasado, grotesco y vergonzoso. La historia que hay que recoger ahora, que nace para el país una nueva época. Así nació, se desarrolló durante 23 años y dejó de existir el Instituto Federal Electoral. El IFE fue árbitro en momentos cruciales que pusieron a prueba la voluntad de cambio. Le tocó ser el regulador en las elecciones que dieron la alternancia después de 70 años de un partido de Estado. Fue el árbitro en las elecciones más competidas que hemos vivido, donde el candidato triunfador se levantó con pequeños márgenes de diferencia. Pero este IFE, que ha desaparecido, no tuvo todas las mejores calificaciones favorables siempre. Sobre todo,
en el último tramo de su vida, amparado solo en la letra de la ley, como escudo a la vida sin riesgos, actuó frente a fenómenos que distorsionan la competencia de manera medrosa. Olvidó que así como había sido firme en momentos claves de dos elecciones históricas, fue débil ante una campaña que construyó con base en la propaganda presentada como información una candidatura y luego una presidencia de la República. Hubo una queja que mostró con toda claridad el todavía largo camino por recorrer. Fue el caso de Monex, en donde el IFE eludió a su responsabilidad y entró en el laberinto de hablar y no decir ni hacer nada. Se encogió y buscó la invisibilidad, y en tanto asumió esta falta de coraje, volvió a alimentar el monstruoso cáncer de la desconfianza. Por eso al instituto que hoy nace le pedimos que asuma su papel de árbitro con la entereza que la historia secular del fraude electoral reclama, que sus posicionamientos no abonen una vez más en el tumor que nos corroe y carcome como cuerpo social, la desconfianza en los procesos electorales. Queremos que este nuevo instituto sea un promotor de la verdad, un árbitro que desde luego busque la legitimidad y la legalidad en los procesos electorales, que no descienda al temor reverencial cuando les llame el Ejecutivo, ya sea el secretario de Gobernación o el mismísimo presidente de la República, o cuando les llame los dueños del monopolio de la televisión, o cuando les llamen los jefes de los partidos políticos, en ese orden. Que recuerden siempre que ustedes se deben a los anhelos del pueblo y que ustedes, por sus antecedentes, deben cuidar la fama del instituto y el honor propio. El INE surgió por dos realidades del México no moderno, sino del que no quiere morir. No nació por el capricho de ningún partido político. Nació por la indebida participación de los virreyes o caciques de los estados, como son los gobernadores, que imponen a comisionados electorales quienes no actúan con energía frente a las tropelías de esos mandatarios. El segundo motivo por el que nació el INE fue erradicar las campañas ocultas, como las de promoción de imagen o construcción de candidaturas. Por eso se dieron nuevas facultades al Instituto Nacional Electoral para que vigile y en su caso atraiga aquellos casos que exhiben irregularidades, como fueron los bochornosos casos de Veracruz, Quintana Roo o la experiencia tristemente célebre de Monex. Promovimos en efecto en el Pacto por México varias iniciativas, entre otras las de corte político electoral, y este instituto que nace fue una de nuestras propuestas, es cierto. No dejo de señalar que en esta integración tienen presencia consejeros que se manifestaron en contra de este modelo. Ello los compromete más, y al haber jurado el cargo los compromete a respetar la letra y el espíritu de la Constitución. En las reformas por venir, impulsaré mecanismos para la rendición de cuentas de los consejeros y mecanismos para la máxima transparencia. Tengo la esperanza de que lo bueno del IFE anterior sea el corazón del nuevo INE, y que las actitudes de titubeo o cualquier complicidad con intereses privados desaparezca y quede atrás. Que también quede al lado la mirada al otro lugar con el que se ha visto siempre el mercado negro de la compra-venta de publicidad política, que ahora tengan una mirada de frente a uno de los fenómenos que más distorsiona la competencia electoral. Como representante del Poder Legislativo, por los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, les digo a los señores consejeros que en mí tendrán un aliado cuando se luche para fortalecer la democracia en el país. Lo he demostrado, pero también seré crítico cuando no sean consecuentes con las necesidades del país y la normatividad electoral. Les deseo éxito en la tarea que tienen por enfrente. A este instituto que hoy surge, esperamos que consolide lo mejor del anterior instituto, pero también le pedimos que no olviden las causas que dieron razón de ser a la nueva normatividad y a la integración de este Instituto Nacional Electoral. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, senador.